Ya está. Muy bien. La primera pregunta me toca a mí como moderador. Es una pregunta general. ¿Por qué tendríamos que escogerlo a usted para la lista de finalistas para integrar las quintetas? ¿Y cuál sería su contribución singular dados los retos? Wow, esa es la pregunta. Bueno, ¿por qué valdría la pena tener un perfil como el mío en tu lista de finalistas? Bueno, en la lista de finalistas, uno, porque tengo una experiencia internacional. He tenido la oportunidad de participar en múltiples procesos electorales en diferentes posiciones, en diferentes aspectos, en diferentes partes del ciclo electoral. He tenido la oportunidad de poder ayudar a construir sistemas electorales y discutir leyes, y tener una perspectiva global nos va a ayudar para el instituto tiene muchos retos, hay muchos mitos y muchos retos, y tener una perspectiva que te permita no solo entregar buenas elecciones, sino tener una aceptación, una credibilidad, ¿no? Y hay mecanismos para hacer esto con los términos con los estándares internacionales y el mismo instituto. ¿Por qué valdría la pena tener a alguien así? Creo que les puedo proporcionar algo que es valioso, ¿no? Es esta experiencia desde diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que en las condiciones que está el país, tener experiencias de organizar procesos en ambientes bastante volátiles o frágiles es un valor agregado que tendría el instituto. Entonces, bueno, creo que no sé si es suficiente o... Dando paso a las preguntas y al final rematamos si le parece. Empezamos con la doctora Ana Laura Magaloni, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, maestra de la Cruz. A mí me gustaría preguntarle ¿qué características o qué atributos debe tener un buen árbitro electoral que sean distintos de la honestidad y la autonomía? Pues yo creo que un organismo electoral, una autoridad electoral, pues necesita tener varias cualidades, ¿no? Uno, necesita tener un buen personal, ¿no? Porque aquí tú tienes varias, como individualmente tú tienes algo que no puedes controlar, que es todo el sistema legal, el marco que te dice qué puedes y qué no puedes hacer y cómo tienes que hacerlo. Entonces, uno, tienes que tener un buen entendimiento de qué es lo que se supone que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, ¿no? La capacidad técnica, la capacidad humana, ¿no? Eso es importante. Y también tener cuáles son los principios, qué estamos haciendo, ¿no? Este principio de organizar, o sea, aquí tienes una gran responsabilidad, que es traducir los votos, la participación de los ciudadanos en puestos tanto una de las características es que tiene que tener la capacidad no solo técnica de organizar un buen proceso, sino la capacidad de poder comunicar cómo está haciendo ese proceso, porque un proceso electoral no solo tiene que estar bien organizado, tiene que parecerlo, porque aquí hay una cuestión de percepción de los ciudadanos y también los partidos, ¿no? Cada uno de los actores que forma parte del proceso electoral tiene que también, ¿no? Ser parte y estar llevando y ver que el organismo, uno, cumple lo que tiene que hacer, dos, está escuchando también qué los actores están diciendo y responder a eso, porque finalmente, aunque aquí es una paradoja, porque es un trabajo muy técnico que tiene responsabilidad, que tiene consecuencias políticas increíbles. Tener un proceso que a la hora el día electoral o a la hora de dar resultados no tiene la capacidad para comunicarlo, para resolver si hay algún tipo de querella. Antes de que acabe tu tiempo, está muy bien la respuesta, nada más me gustaría del 1 al 10. ¿En qué lugar colocarías hoy al INE en la capacidad de hacer eso que tú dices? Del 1 al 10. Pensándolo también con esta perspectiva electoral, que además es triste de ver cómo el sistema mexicano, que fue uno de los que promovió muchos estándares y buenas prácticas a nivel internacional, vamos perdiendo ese lugar, ¿no?
Entonces, yo en términos le pondría un 7, ¿no? De una escala del 1 al 10, porque ni todo es malo, ni todo es bueno, ¿no? Y hay mucho espacio para mejorar y para hacerlo todavía, para llegar a ese 10, ¿no? O sea, tener un organismo del que todos nos sintamos orgullosos y orgullosas. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Magaloni. Pasamos, por favor, con el doctor José Roldán. Muchas gracias. Muy buenas tardes, casi noches. A ver, me llamó la atención esta APS, organizar buenas elecciones, le llamó así. En el caso de México, no creo que estemos en un caso de contextos volátiles, pero sí hay un contexto de tensión, hay un contexto de cierto enfrentamiento, al menos discursivo, y por tanto esto nos afecta. Finalmente, hay nada. ¿Qué es lo que haría? Y aquí, por supuesto, quiero hallar a usted no solamente la parte técnica, sino también el diverse entre el INE y el Ejecutivo, entre el INE y la administración pública. Me interesa escuchar su punto de vista. Pues, muchas gracias. Pues yo creo que una de las primeras cosas es establecer un diálogo institucional, ¿no? O sea, la selección, ¿no? El organismo que la hace no es una isla, es parte de una red de gobernanza, tendría que ser parte de una red de gobernanza que permite, ¿no? Construir, porque tú no las haces solitas, tú vas a necesitar los edificios de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, necesitas hablar con seguridad, necesitas hablar en algunos casos hasta con la Sedena, ¿no? O sea, tú no lo haces solo, ¿no? Entonces, uno sí tendría una línea de comunicación institucional, porque desafortunadamente en lo que hemos visto en los días pasados, pareciera que la institución son dos personas, y la institución no son dos personas. No hay un posicionamiento institucional, ¿no? Que nos diga, bueno, aquí las labores del instituto son tales y cuales, ¿no? Y de ahí vas construyendo esta red de gobernanza, ¿no? Que tiene que ver con las otras instituciones, cómo vas a colaborar, cómo vas a enfrentar todos estos retos, porque ahora, en el contexto que tenemos que pensar e imaginar elecciones, ¿no? Estamos en una realidad que para muchos, ¿no? Es inconcebible, ¿no? O sea, ahora tenemos que estar, tampoco es que no haya pasado antes, o sea, en el 2014, cuando fue el brote de ébola en África Occidental, ¿no? Se llevaron a cabo elecciones en Liberia, ¿no? Y se siguieron, y sí había una cosa de cómo puedes atender frente a estas nuevas circunstancias que no hay plan. Entonces, uno, la comunicación institucional. Dos, ¿no? El instituto debe ser un espacio de diálogo. Un espacio de diálogo, porque ahí conjugas tanto a los representantes de los partidos políticos y los poderes legislativos, ¿no? Es un espacio donde... Me gustaría, imagínese usted lo siguiente, que ya es designada miembro del Consejo General, consejera, y en este momento está usted en una reunión, en su primera reunión con el Consejo General. El punto del orden del 10, ¿cómo recomponemos o cómo ante el nuevo Consejo reconstruimos la relación con el Ejecutivo que está tensa? Tiene usted la palabra. ¿Qué nos propondría o qué le propondría al Consejo General como líneas de acción? Bueno, uno es que 30 segundos, por favor. Sí, uno, tendríamos que tener una posición clara como instituto, que es una declaración conjunta, llamar a una reunión, ¿no? Pública de partes, y entonces sí tener un diálogo. ¿Cuáles son esas que tengan dudas y tenemos que atenderlas? No es con un pleito, sino con comunicación y transparencia, diálogo. Perdón. Muy bien, no, muchas gracias. Sigue el doctor Diego Valadez, por favor. Me gustaría, gracias, doctor Camus. Buenas tardes. Mucho gusto, abogada. Maestra, me gustaría seguir con los temas que ha planteado el doctor Roldán Chopin, porque parecería que nada de lo que usted sugiere está hecho. Usted habla de que hay que hacer diálogo,
me gustaría que usted nos dijera si hay o no diálogo, o lo ha habido. Segundo, usted habla de que sea transparente y de que sea creíble el INE. Yo creo que es creíble y es transparente, pero si hay algunos elementos que se me han escapado, por favor, usted aclárelo. Y también habla usted de establecer comunicación con la CEP y con la SEDENA, con otras instituciones, todo lo cual se ha hecho por años. Sí, claro. Qué bueno que nos da usted su punto de vista, pero me gustaría que los ampliara un poco. En particular esto, ¿cómo haría usted ese diálogo al que se refería? Sí, bueno, muchísimas gracias. Sí, a ver, primero para aclarar, no es que estas cosas no se estén haciendo, ¿no? Lo que nos queda claro es que de la manera que se están haciendo son insuficientes, porque de otra manera no tendría que haber este debate, ¿sí? Yo sí, efectivamente, a ver, el INE es un órgano electoral de primer nivel. Y es un poco prestigio que tiene fuera de México, no es el prestigio que tiene en México, ¿sí? Desgraciadamente, aunque efectivamente sí, claro, si tú ves las estadísticas de credibilidad y si vemos que nos dicen, obviamente hay todavía un gran sombra de duda que la manera, yo creo que aquí hay una cosa de, no solo es que comuniques, tiene que ver cómo comunicas y cómo estableces un diálogo. Como yo mencionaba hace un momento, la percepción de lo que estamos viendo en el intercambio en los últimos días pareciera que la institución es una persona y la institución es un órgano colegiado. Hasta el momento, en ninguno de los sesiones que han tenido han discutido o sea, nosotros como institución, además una institución súper importante, o sea, la estabilidad, ¿no? El poder del país está en juego. Si ahorita este escenario donde la institución... ¿En qué sentido está en juego? En el sentido de que, a ver, yo creo que aquí tenemos un caso interesante, porque hay una sombra de duda. O sea, ya en este momento llega a ser casi irrelevante si es fundada o no. En la opinión pública, en la percepción del público, ya hay esta sombra de duda. Entonces, por ejemplo, cuando dices, la gente sabe exactamente qué está haciendo el INE por idea que además está circulando y va permeando, ¿no? Y ahorita está enrareciendo un proceso que todavía no sucede, ¿no? Y lo que hemos visto en otros países, cuando tú tienes estos elementos de desconfianza, estos elementos de polarización, los riesgos van a el evento electoral, ¿no? Eso es un ciclo, pero el evento electoral es un punto de quiebre. Y no solo, si tú tienes dudas antes de que empiece el proceso, los resultados que te proporciona la institución no van a ser aceptados, o sea, porque ya hay una sombra de duda incluso antes que empiece el proceso. Ahora, ¿cómo podemos ir? ¿No van a ser aceptados por quiénes? ¿Por los ciudadanos? ¿Por los medios? Por los partidos, o sea, es que aquí tú tienes casos interesantes. O sea, si vemos quién acepta los resultados. El doctor Ackerman nos va a decir que se acabó nuestro tiempo. Es que aquí quién acepta. Tienen un medio minuto todavía. No solo son los ciudadanos, no solo son los partidos, también tienes a tus invitados internacionales que vienen a observar tus elecciones. Y mira, por una cuestión de percepción, ¿qué pasó en Bolivia? ¿No? Porque realmente fue bien hecho, ¿no? El conteo, que hubo problemas, sí, perdón, hay muchas lecciones aprendidas para evitar todas esas crisis. O sea, sí hay manera, no vas a inventar el agua caliente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Pasamos con la doctora Silvia Yuguri, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra de la Cruz. Bueno, a lo largo de su exposición ha hecho continua referencia a las lecciones de parte de la experiencia internacional que usted ha observado. Quisiera preguntarle, en esa experiencia, dos preguntas en una. En esa experiencia internacional, ¿cuál cree usted que es la particularidad del contexto mexicano en la coyuntura actual? Y dada esa particularidad, ¿cuáles de las buenas prácticas que usted ha observado, si puede dar ejemplos concretos de buenas prácticas que pudieran implementarse, por ejemplo, en el próximo ejercicio de las elecciones que están en puerta?
Gracias, mucho gusto. Pues, que tenemos, yo creo que, o sea, cuando hablamos ahorita de un ambiente que está un poco ya encrispado con donde desgraciadamente, ¿no? Ya hay una sombra de duda del órgano y del árbitro electoral, ¿no? Que es quien nos da o sea, aquí ya tienes hay por ejemplo, hay casos muy interesantes que, por ejemplo, con la comisión electoral de Kenia, que ellos tuvieron después de la violencia electoral que pasó en el 2007 y las que organizaron en el 2013 y las que hicieron en el 2017, la institución hizo un programa de comunicación muy interesante, pero además un trabajo, las estrategias de comunicación que hasta ahorita se están utilizando por parte del instituto, que son masivas, de pronto pierden esta particularidad de estos grupos, ¿no? Que finalmente más vulnerables, o los grupos que viven en lugares donde es más propenso a que pueda haber un conflicto, ¿no? Fueron construyendo espacios de diálogo y espacios de participación, y también les da una forma de empoderar a la ciudadanía, porque entonces los vuelves parte de esta solución. Por ejemplo, perdón que la interrumpa, pero para buscar ejemplos concretos particulares al caso mexicano, en términos de la inclusión, por ejemplo, de las poblaciones, ¿qué de lo que usted ha observado podría traducirse en una buena práctica, si pudiera dar ejemplos concretos? Pues mira, tenemos varios ejemplos. Tú puedes decir, hay sistemas, aparte por ejemplo, tuve la oportunidad de observar las elecciones en Perú y tienen una serie de medidas para las zonas amazónicas, por ejemplo, ¿no? Criteriales con la comunicación. Es curioso porque, por ejemplo, en las zonas más remotas, ¿no? en el estado de las Amazonas, usan, por ejemplo, el voto electrónico, ¿no? Sabías que es contraproducente, como en estas zonas donde hay menos educación, menos tecnología y hay gente más. Finalmente lo que encontraron, que el proceso para hacer accesible para ellos el proceso de votación, era más simple hacerlo con el sistema de voto electrónico. Este es cuando estás tratando, porque era muy difícil llevar todos los materiales, ¿no? Es más fácil llevar la cajita. O sea, había una cosa de cuesta. Tienes también los ejemplos que hicieron en Nepal después de cuando fue la primera asamblea constitucionalista, porque ahí tenían un problema aunque es un país pequeño, es multicultural, ¿no? Y hay muchos grupos, ¿no? Y de pronto había cómo empoderar grupos que tradicionalmente no votaban, como durante el sistema de castas, ¿no? Entonces, sí, acciones específicas y también de ir facilitando los procesos. A ver, si por ejemplo recordamos cuando se hizo el registro para candidatos independientes, ¿no? Era una app que estaba muy bien pensada y estaba muy bonita, pero en la realidad mexicana remota de los indígenas, pues no hay cobertura, no tienen esa tecnología. Entonces sí tendríamos que ir pensando en cómo vas a darles herramientas, y herramientas es que les das información a eso, ¿no? y que pueda resultar, ¿no? Yo tuve la oportunidad, cuando estaba mucho más joven, de estar vamos cerrando la idea, por favor. Sí. Por ejemplo, que estuvimos haciendo en las zonas de Chiapas, en el norte, y una parte, ¿no? En el 2000, en la zona zapatista, se instalaron casillas porque antes fuimos a hablar a las comunidades y a las comunidades les preguntamos, mira, consulten a las comunidades, y se instalaron las casillas y hay un diálogo y yo insisto, yo creo que tiene que ver más con un estilo de comunicación que la institución, para cambiar un poco más el tono y lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Sara Lovera, por favor. ¿Estás ahí, Sara? No. Buenas tardes, maestra. Muchísimas gracias. Hola, Sara. 2 preguntas, perdón. Sí. Quiero saber qué te movió para participar. Con ese perfil y esa experiencia que tienes, a lo mejor yo estaría en otro lugar y no buscando ser consejera. Y la segunda cosa es, ¿qué es la amenaza peor? A propósito de lo que dices.
que tengamos un conflicto que solo discuten los intelectuales y las zonas urbanas, o que no estemos haciendo nada para bajar la abstención. En este país nunca vota el 50%. Sí, bueno, primero voy por la primera pregunta. Yo cuando leí la noticia de que este proceso de selección iba a suceder, yo todavía estaba en Perú, ¿no? Y sí fue una cosa, o sea, la verdad, fue una cosa como una chispa, ¿no? De entusiasmo, que es, bueno, para mí esta es la oportunidad de poder ayudar, ¿no? Y no porque tenga mucho que ofrecer, pero aún mi pequeña experiencia sí puede, en este momento puedo ayudar y puedo aportar, ¿no? Claro que podría estar trabajando en otras partes, ya lo he hecho, ¿no? Pero la satisfacción de poder, y aquí fui, me ayudó para ir a tantos lugares y luego poder volver, y es un poco de devolver, ¿no? Cerrar ese ciclo y devolver y servir, ¿no? Es una cuestión de servir, porque efectivamente podría tengo otras opciones, ¿no? Ahora, entre la amenaza de un conflicto real, pues yo creo que conflicto real entre intelectuales, bueno, mira, si los intelectuales discuten, está bien, ¿no? Eso no tiene un efecto en las calles. Yo creo que sí es importante que vayamos pensando como por ejemplo, hay cosas... Yo me refería a que el conflicto actual del que hablas, y lo consideras una amenaza, yo digo que está entre intelectuales o entre gente que sabe leer y escribir. Y yo no sé si eso que tú dices está sellado, está mal visto, tiene mala fama el INE, es peor la abstención que tener mala fama. Sí, bueno, es que aquí, y además ahora tienes este otro nuevo reto. A ver, sí, cuando hablamos, es curioso, porque en México estamos teniendo participación electoral del nivel de las democracias establecidas, ¿no? O sea, las últimas elecciones locales en Inglaterra fue como del 43%, ¿no? Y esa tuvo una alta participación. Entonces, aquí, ¿por qué hay una apatía? Es muy curioso que tengamos un padrón tan grande, porque bueno, aquí todo el mundo necesitamos una credencial de elector, pero no vamos a votar. Entonces, tenemos un derecho-obligación que no se cumple, ¿no? Tenemos también esta idea bueno, y eso no solo resuelve crear ciudadanía y educar a la ciudadanía, no te lo resuelve solamente electoral, ¿no? Tiene que ver con una estrategia de educación y va más profundo. El abstencionismo es yo creo que tiene que ver es por qué yo tendría que votar, ¿no? Aunque hay esta idea, ¿no? Ha sido muy un éxito esto de que no vayas a votar, ¿no? La gente lo está tomando muy literal, y creo que se ha perdido un poco. La gente aprendió el precio, ¿no? El valor, el costo de un voto, pero no el valor, ¿no? Yo creo que eso sí es valor de este voto. Esta experiencia de tener una elección con tantos votos, ¿no? Yo creo que no es menor, ¿no? Aunque el 30% de los electores no participó, ¿no? Entonces ahora... por favor, este punto. ¿No? Entonces sí, efectivamente tiene que darles esta certeza de por qué mi voto cuenta. ¿Por qué tengo que ir a votar si todavía tenemos que mantener sana distancia, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer sin exponerme? Y eso sí es algo que el instituto tiene que trabajar, que además tiene capacidad. Han hecho en el pasado han hecho buenas campañas, han hecho buenos materiales, que sí se puede, o sea, sí se tiene. Yo considero que una parte es como reajustar la estrategia que estamos viendo, qué es lo importante, y lo importante aquí son los electores, ¿no? Y muy que bien. la gente vote. Vamos pasando a la última pregunta, que es la del Parlamento Abierto. Nos mandaron preguntas los ciudadanos por correo electrónico. Aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo propondría impulsar los valores democráticos en la población joven de nuestro país? ¿Cómo los jóvenes seremos impulsados por el INE? Pues es que aquí esa es una buena pregunta. Con un padrón que más o menos tiene 22 millones de electores, una población que te puede definir una elección,
¿no? Y que también, o sea, finalmente no solo son los que te pueden definir una elección, van a ser los futuros dirigentes, van a ser es la fuerza que van a tener moviendo a este país los próximos la población económicamente activa. Entonces, uno es una parte es con participación con parlamentos abiertos, con entender cuál es el uso y además el impacto, porque no es solo es por quién voto. Si tú entiendes que tu voto se va a reflejar en políticas públicas, se va a reflejar en presupuestos, se va a reflejar en el sistema, se va a reflejar en tu vida cotidiana, logrado, y eso no se ha logrado en muchos lados, poder transmitir por qué es importante participar. Yo creo que hacerlo con los jóvenes en una serie de valores y de integrarlos, ¿no? Hay lugares donde a los jóvenes, por ejemplo, los incluyen en todas las casillas, hay jóvenes, ¿no? Porque es una parte de irlos integrando y se vuelven también parte del proceso y para ellos saber que también, o sea, les dan otro valor. Y yo creo que aquí estamos, y bueno, no solo aquí, en general no le estamos poniendo mucha atención a este efecto, a los votantes que van a hacerlo por primera vez y que va a determinar su primera experiencia, va a determinar su participación, bueno, tal vez no determinar, pero va a ser una gran influencia en esa primera experiencia para volver a la ciudadanía y demandar las respuestas a sus representantes o a sus gobernantes. La idea también de que la ciudadanía, el ejercicio, no se acaba a la hora de que depositas tu papeleta, ¿no? Tenemos que dar cuentas. Muy bien, maestra, nos queda todavía un minutito, si le gustaría completar o idea que se había quedado ahí en el tintero. Sí, bueno, primero les dejo, tengo que decirles que estoy muy contenta de poder estar aquí y poder conocerlos. Y también de poder compartir un poco esta visión. Yo considero que hay muchas cosas buenas, mucho que hacer, y también creo que es una oportunidad para que el instituto sí vuelva a tener ese lugar internacional. Hizo unas cosas muy interesantes, logró una cooperación del sur, o sea, el llegar a lugares como Irak que te digan, es que a nosotros nos capacitó el INE. En Somalia yo conocí gente que vino aquí a capacitarse y hace 5 años que no estamos haciendo esa cooperación internacional, y creo que es muy importante en el sentido de que México es una referencia, ¿no? Nuestro sistema es muy sofisticado y aún así necesita tener un organismo a la altura de todos, un organismo de todos los mexicanos y todas las mexicanas. Muchísimas gracias, maestra, por este tiempo, y le invitamos a que nos deje pasar a la siguiente entrevista, por favor. Sí, muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias. Gracias. Luego.